conferencia de BioSinaloa sería la conferencia Diferentes técnicas de tratamiento de reciclaje o reutilización de plástico, a cargo de la doctora Adriana Roy Sosa. Ella tiene un postdoctorado en la Universidad Politécnica de Morelos en materia de biopolímeros. Es doctora en Ingeniería Ambiental con especialidad en manejo del tratamiento de los residuos por parte de la UNAM. Ella tiene una maestría en Ingeniería Ambiental con especialidad en manejo y tratamiento de residuos por la UNAM. También es ingeniera química por la UAS y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel C. Además es profesora de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Culiacán. Fue presidente del comité organizador de la sexta IWA-YWP México 2020 en su modalidad virtual y además es consejera académica del Instituto de Administración Pública. Démosle un fuerte aplauso a la doctora Adriana Roy Sosa. Buenas tardes, muchas gracias licenciada María Inés por la invitación. Me siento muy honrada de estar este día aquí con ustedes. La plática del día de hoy pues va a ser un poquito de lo que ya se ha visto, ¿no?, en todo el día de esta jornada, y con un caso de estudio o con un caso que queremos implementar en la universidad. Les voy a compartir las experiencias que estamos empezando a tener. Pero antes de eso, quiero hacer un comercial. Yo trabajo en la Universidad Tecnológica de Culiacán, que estamos ubicados por carretera Imala, el kilómetro 2, dentro de las instalaciones de Ciudad Educadora, y tenemos un espacio muy grande para recibir personas interesadas que quieran estudiar la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental. Ahí lo pueden hacer. Son carreras que tienen 70% práctica, 30% teoría. Tenemos el sistema bilingüe, entonces salen con inglés. Y si ustedes que están interesados en cuidar el ambiente nos ayudan a compartir que en la UTC se está estudiando esta carrera, pues vamos a tener más personas que puedan contribuir a cuidar el ambiente. Tenemos laboratorios que estamos implementando. Bueno, y todo esto que ya se ha dicho y ya estamos conscientes, ¿no?, de toda la basura que se genera. Estamos en eventos, en desfiles, y la basura queda en las calles, ¿no? Por eso fue que se está implementando todo este asunto de ver cómo disminuimos los plásticos, porque en realidad empezó siendo un problema visual, pero ya con las conferencias que hemos visto ya nos estamos dando cuenta que es un problema de salud, ya el manejo de los plásticos. Los usamos porque los necesitamos, ¿no? Entonces, aquí el problema está en la mala disposición que tenemos de ellos, que no nos hacemos responsables de que no terminen en lugares como en la calle, en el mar, y que no se reciclen. También hay un mito, ¿verdad?, de que los plásticos no son ecológicos porque provienen del petróleo. Esto es un mito en el aspecto de que ayudan a transportar alimentos, ayudan a que los vehículos sean más ligeros, y eso impacta en las reducciones del uso de combustible, por ejemplo, y de las emisiones a la atmósfera. Entonces, no son tan malos en el aspecto de que cuando los usamos correctamente, sí nos están ayudando, ¿no? Pero ¿qué hacemos para disminuir esto? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de los carros que tienen entre el 15 y el 20% de plástico, y eso impacta en la reducción de millones de toneladas de combustible, que impactan en la reducción de emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono. Por lo tanto, todo empezó con estas fotitos de las tortuguitas en el mar, ¿sí?, porque tenemos una contaminación visual, ¿sí? Y aquí es importante decir y repetir que el problema es que no lo estamos disponiendo correctamente, ¿sí? Nos falta una adecuada disposición, educación ambiental y reciclaje. Con esto, pues se creó la norma para usar los plásticos biodegradables, eliminar los plásticos de un solo uso. Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a ver algunos conceptos para ver la diferencia y ver si sí son mejor o no opción para su uso.
Los podemos encontrar como plásticos reciclables, biodegradables, composteables, bioplásticos y biopolímeros. La reutilización de los plásticos, tenemos, antes de dar los conceptos, hay 3 conceptos más que confundimos, ¿sí? Tenemos reutilización, reciclaje, tratamiento. Cuando agarramos una botella y le volvemos a echar agua, a veces se usa la palabra estoy reciclando. Esa no es correcto, es decir, estoy reusando, reutilizando el plástico, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos ejemplos de las llantas reutilizadas, botas de plástico, botellas de PET. Esa es una reutilización. No se transforma el producto, sino que se le da un uso diferente al plástico. Cuando es un tratamiento, aquí yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de tratamientos que hay, porque es usar calor, pero corremos el riesgo de generar dioxinas y furanos, que son compuestos cancerígenos, y entonces imagínense la cantidad de plástico que vamos a tener y la cantidad de esos compuestos que vamos a generar si no se hace de manera correcta. Entonces, tratamientos como pirólisis, hidrogenación y gasificación existen, aunque yo tengo mis reservas para el uso de ellos. El reciclaje es convertir el material que yo estoy utilizando en otro producto que sea diferente, ¿verdad?, a la botella inicial, a la bolsa de plástico inicial, que se transforma químicamente para generar un producto nuevo. Entonces, tenemos estos clasificaciones que ya los comentaron en conferencias anteriores sobre los plásticos que son reciclables. Voy a hacer hincapié en este tema de los plásticos reciclables, que es el PET, el polietileno de alta densidad, el PVC, el polietileno de baja densidad, el polipropileno, el poliestireno y otros, ¿no? Esas son las clasificaciones. Ustedes cuando vean un plástico, busquen el triangulito y con el triangulito y el número van a saber qué tipo de plástico es y que es un plástico reciclable. ¿Cómo reciclamos este tipo de plásticos? La verdad es que casi todos es la misma receta. No hay mucho que descubrirle, ya están familiarizados los procesos, que es que se recibe el plástico, se tritura, en ocasiones lo lavan, ¿verdad? Y lo pasan por un extrusor que tiene un tornillo sin fin a altas temperaturas para que se pueda fundir, y es depositado en moldes para generar los diferentes productos que se quieran generar. Ese es un ejemplo del extrusor que está con el tornillo, va calentando y va girando mientras va desplazando el plástico fundido hasta llegar a lo que es el tornillo monousillo o de 2 husillos, dependiendo del producto que se quiere realizar. Acá están algunas fotos de los extrusores. Con esta maquinita ustedes pueden hacer muchos productos plásticos. La diferencia está en el molde que se utilice al final. Entonces, si quieren hacer una botella, si quieren hacer herramientas, depende del molde con el que compren. Ese es el tratamiento que le van a dar y el producto que van a obtener. Si ustedes pueden reciclar el plástico, que ya lo tenemos y que es un producto que ya se hace, ¿verdad? Podemos reciclar fácilmente el 1, 2, 4 y 5, que son los que generamos en las escuelas, en las casas, ¿no? Son los que tenemos de más cantidad. Entonces, nos podemos enfocar en reciclar estos tipos de plástico. Esos vienen de un polímero, que es una cadena corta que se repite y se repite y se repite, y eso hace difícil que se destruya el plástico. Por eso dicen que tarda 400 años, 500 años en degradarse, ¿no? Algunos procesos de cómo se realiza la polimerización, y tenemos los productos. Ok, el PET. Aquí quiero recalcar una cosa. Si nosotros tenemos la ley que se hizo de plásticos biodegradables, pero vean la estructura que tiene, ¿sí? Si nosotros a le ponemos un aditivo que decimos que lo va a hacer biodegradable,
vamos a cambiar esta composición y ya no se va a poder reciclar, ¿sí? Entonces, aquí una recomendación así enorme es que a todos estos plásticos PET, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, el PVC, como son las tuberías, no aplica tanto el que los hagan biodegradables. El polipropileno, ¿sí? Y hasta ¿sí? La idea es que no le agreguen aditivos, o sea, no los hagamos biodegradables, ¿sí? Estos reciclémoslos, ese es el punto, ¿sí? No hacerlos biodegradables porque entonces no los vamos a poder reciclar. Entonces, mejor enfoquemos las fuerzas a reciclar este tipo de plásticos. Que es el poliestireno, que lo usamos mucho por barato, ¿no? Ligero, fácil de usar, aporta muchos microplásticos. Se han hecho estudios y se ve. Entonces, la recomendación es no usar el unicel, ¿sí? Ese es el punto. No lo usemos para lo que es los alimentos, ¿no? Obviamente lo utilizamos para la construcción y ahí sí se va a quedar, ahí lo podemos usar. Pero para alimentos no, porque aparte los vamos a consumir y nos lo vamos a comer, ¿no? Y bueno, los otros tipos de plásticos que tienen el número 7. Esos son los plásticos reciclables. Ahora tenemos lo que son los biopolímeros y que tienen que ver, vienen de la naturaleza, ¿sí? La celulosa, el almidón, el quitosano, seda. Entonces, estos productos, si los podemos fabricar, pues sí los podemos usar porque sí se van a biodegradar, ¿no? Y no hay problema de eso. ¿Qué desventaja pudiéramos decir? Que pueden ser más costosos porque no estamos acostumbrados a usarlos. Mientras más los usemos, el precio de ellos en el mercado va a bajar, ¿sí? Entonces es parte de la cultura, pues que poco a poquito la vamos a ir incrementando. Como les decía, son los biopolímeros, todo lo hecho de celulosa, quitina, proteínas, almidón, la seda, ¿verdad? Eso sí se recomienda utilizar. También tenemos lo que es el bioplástico, que es obtenido de los productos vegetales como aceites, ¿verdad? Y todos estos componentes también vienen de la naturaleza y sí son biodegradables. No hay problema por este tipo. Bueno, y los polímeros biodegradables sintéticos. Estos son los plásticos que tenemos como reciclables, pero que les agregamos aditivos. Estos son los que no debemos de promover, ¿sí? Los polímeros biodegradables sintéticos. Un plástico que es biodegradable tarda 60 días en desbaratarse, ¿sí? Si es un bioplástico, un bioplástico, sí se va a incorporar porque viene de celulosa, de almidón y no va a haber ningún problema. Si es un plástico que fue reciclable, que le agregué un aditivo, aquí vamos a tener los microplásticos, ¿sí? Ese es el punto. Por lo tanto, y yo les presento un poquito de lo que me tocó hacer durante el doctorado, que fue analizar bolsas de plástico OXO biodegradables. Fue en su momento cuando empezaron en la Ciudad de México el degradable, biodegradable. Entonces se usaban todas estas etiquetas, OXO biodegradable, OXO degradable, 100% OXO biodegradable, 100% degradable, 100% biodegradable, reciclable. Eso es una mentira, no puede ser o uno o el otro, ¿sí? No podemos las dos cosas. Pero como nadie sabía nada del tema, todos le ponían la etiqueta a como lo querían vender mejor su producto. Ok, entonces, con este motivo, en ocasiones ser biodegradable no es la mejor opción, porque lo que empezaron a hacer estas empresas fue agregar aditivos que tienen metales pesados, estearato de cobalto, estearato de manganeso. Entonces, si las millones de bolsas que se usaban tenían cobalto, ¿a dónde iban a parar ese cobalto, no? Entonces empezó a generar otro problema en lugar de solucionarlo. Por esto,
ningún plástico reciclable se puede biodegradar. Si a ustedes les venden PET y les dicen que es biodegradable, es porque tiene un aditivo prooxidante que lo va a desbaratar y que 100% segura se va a convertir en microplástico, ¿sí? Va a seguir conservando su molécula. Entonces, esto es, hay que recalcarlo, ninguno de estos puede ser biodegradable. O es reciclable o lo convierten en un oxodegradable, que es destruir la cadena más chiquita y convertirse en microplástico. Y esto fue el mecanismo que nosotros hicimos durante el doctorado con películas de polietileno. Esos puntitos negros es el aditivo que es como un catalizador, acelera la reacción de romper estas cadenas, porque si no le ponemos el aditivo al plástico, pues no le pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Primero, ese tipo de plásticos necesitan una degradación abiótica, que es bajo calor o bajo luz. La radiación solar hace una degradación y el calor hace otra degradación. Después de esto, que tenemos esta degradación, se convierten alcoholes primario y secundario y aldehídos, ácidos carboxílicos y cetonas. Cuando se tienen estos compuestos, entonces los microorganismos entran y degradan y convierten en dióxido de carbono. Por eso dicen que son biodegradables, ¿sí? Porque al final aquí los microorganismos sí entraron y consumieron, pero queda esta parte, que es la que no se biodegrada y que es la que es el microplástico, ¿sí? Esa es la explicación durante la degradación, dónde nos quedan los microplásticos. Y todo esto, pues ya vimos, ¿verdad? Que si nosotros tiramos la basura en la calle, indistintamente nos va a llegar al mar, porque Sinaloa tiene muchos ríos. Entonces, cualquier parte, si nosotros tiramos un plástico que es oxodegradable, que se desbarata, ¿verdad? En cachitos, que lo podemos respirar y que ese también va al aire y va al río, pues va a llegar al mar, ¿sí? Entonces, somos grandes aportadores de plástico en el mar, el estado de Sinaloa. Pero no somos los únicos. Estas fotos son del Cañón del Sumidero y es un lugar precioso, pero cuando uno va en la lancha, se atora la lancha de la basura que hay. Y eso pasa lo mismo. Las comunidades que están arriba, que descargan la basura, la disponen mal, por los ríos llega ahí al cañón. Entonces, pues se pierde lo bonito, ¿no? del lugar. El top 5 de los plásticos que tenemos son, o de las basuras, ¿verdad? Son las botellas de PET, los cubiertos, los popotes, las envolturas de plástico y las colillas de cigarro. ¿Y por qué hablamos de que hay mucha basura en el mar? Fíjense, aquí estamos nosotros. Si viene el agua de los ríos, ¿verdad? Descarga aquí y viene con basura, se va a venir para acá, porque entre las corrientes de agua caliente y agua fría se va a estancar aquí. Entonces tenemos 5 grandes islas de basura en el mar. Ese es el problema, que se queda atorada, 5. En cada, o sea, donde viene, ahí se va estancando y sale de acá y aquí se queda. Viene de aquí se queda. Viene de acá y aquí se queda, ¿no? Entonces son 5 zonas que por las corrientes de agua se quedan atoradas. Ajá, pues sí, tenemos. Bueno, entonces esos son las imágenes de la basura. Por lo tanto, pues viene aquí el tema del microplástico, que ya se habló, ¿verdad? En las conferencias anteriores, de que se empieza a degradar, se empieza a desbaratar, lo estamos observando, lo olemos en el aire, se queda en el agua y estamos creando un problema de salud. La explicación era que lo confunden con lo que es la fauna microscópica, los pececitos chiquitos, ¿verdad? Lo consumen, el mediano consume el chiquito, el grande al mediano, y nosotros bien a gusto nos comemos al grande con todos los microplásticos de todos ellos, ¿sí? Entonces, ese es el problema que hay. Aquí si se fijan, parece, si ustedes le dan comida al pececito en la pecera, ¿verdad? Que queda turbio el agua, pues así parece, ¿no? Y esos son microplásticos.
Entonces estamos generando, cuando dicen hacemos un balance de toda la basura que llega al mar, no nos cuadra el balance porque mucho se deposita al fondo del mar, se degrada con la luz solar, ¿verdad? Se convierte en microplásticos, se lo llevan los peces y nos lo comemos. Y la historia empieza a complicarse más porque ese microplástico sirve de casita para los microorganismos. Entonces se empiezan a forrar de colonias, ¿sí? Que son llenas de microorganismos, y el microplástico pues sigue la corriente y va. Entonces podemos compartir microorganismos que son comunes de Europa y que lleguen a África y así, ¿no? A Latinoamérica. Entonces nos podemos generar un problema mayor de salud compartiéndonos estos microorganismos que no estamos adaptados a ellos, ¿no? Se puede considerar como el mosquito, ¿verdad? Que es un vector de una enfermedad. Así podemos considerar lo que es el plástico también, que empiezan a formar hogares para flora y fauna marítima, ¿no? Entonces estamos generando un problema más grande con la basura. Estudios hay, aquí está esta investigadora francesa que analizó la sangre de personas y encontró microplásticos adentro, ¿no? En las muestras de sangre encontró los microplásticos. Por otro lado, hicieron análisis de las heces de bebés y encontraron microplásticos en los bebés. Eso es algo ya muy alarmante, muy grave, porque también vean la cantidad. Un adulto en 1 kilogramo de heces presentó entre 5.800 y 200 nanogramos de microplásticos, pero un niño, un bebé, presentó entre 83.000 y 860 nanogramos por kilogramo de heces. Muchísimo microplástico más tiene el bebé que el adulto. Pero esto es nuevo, entonces se infiere que genera estos problemas, ¿verdad? De diabetes, de infertilidad, de afectaciones al metabolismo, pero en realidad es un tema nuevo, ¿no? Que tenemos que empezarlo a estudiar más. Y aquí, por eso les digo de que un plástico que es reciclable no es biodegradable. Vean esta promoción que es engañosa. Este plástico lo venden como biodegradable y lo venden como composteable. Entonces dice, ¿en qué envoltura está presente esa tecnología? Y aquí tiene el D2W. Este es el aditivo prooxidante que puede ser estearato de cobalto, estearato de manganeso o alguna otra formulación que ellos tengan, ¿no? Pero son aditivos. Tenemos el aditivo y dice que son reciclables, que tiene la tecnología D2W y que no afecta la inocuidad y calidad. Aquí hay una incongruencia, porque esto no va a permitir que este material sea reciclable, pero lo venden como un material reciclable y biodegradable, ¿no? Entonces ahí hay una duda. Lo venden como composteable y dice que proviene de fuentes renovables como plantas. Está bien, eso sí suena lógico. También dice que cuando entra en contacto con luz y oxígeno, pues empieza su proceso de biodegradación. Confirma más que tiene un aditivo prooxidante que puede tener metales pesados, que no es reciclable. Y en este caso, pues proviene puede ser composteable sin ningún problema. Dice, ¿dónde se deben de disponer? En los contenedores para residuos inorgánicos reciclables. ¿Por qué en los reciclables si le están poniendo un aditivo y si están diciendo que es biodegradable? ¿Por qué dicen que lo pongamos acá? ¿Sí? Y en este otro dicen que en los residuos orgánicos y que podemos hacer composta con él, lo cual está bien. Pero aquí es donde tenemos una confusión de términos, ¿sí? Con estos materiales. Por eso les insisto que ningún plástico reciclable se puede biodegradar. O se recicla o se biodegrada, ¿sí? Porque se cambian las composiciones.
Los plásticos de un solo uso los podemos eliminar. Los globos son muy bonitos para las piñatas, pero no son indispensables, ¿sí? Podemos cambiar con los globos. Los globos de gas también los podemos quitar. Las bolsas de plástico ya estamos trabajando en eso. Los empaques de carnicería, acostumbrarnos a llevarnos nuestro topper. Los popotes tampoco son necesarios, también los podemos quitar. Y la invitación es que iniciemos a prohibir el unicel por el tema de los microplásticos, ¿verdad? Que nos los estamos comiendo y como es el más barato, pues es el que nos dan en todos lados, ¿no? Entonces, buscar alguna forma de prohibirlo. Aportan mucho microplástico a la comida. Es lo que les digo, por barato y bonito, todo esto podemos empezar a eliminar su uso. Si vamos y llevamos nuestro topper, vamos a dejar de usar el unicel y el plástico que cubre a los productos, ¿no?, de carne. Y estos son ejemplos que me tocó ver en la red de cómo podemos, o sea, cómo se vende un aguacate forrado con plástico, una piña con plástico, pues aunque nos cueste más trabajo comprar la fruta completa y partirla, ¿no? Sí, nos cuesta trabajo y todo, pero ya no estamos para generar más plástico. El plátano empacado con unicel y con plástico, ¿no? Entonces, esas cosas no deben de estar permitidas. Y bueno, el ejemplo que estamos nosotros ya tratando de hacer y de empezar, porque no es fácil, en la universidad estamos empezando con un centro de acopio. Les muestro estas fotos como un primer intento que hicimos, ¿no? Vamos a recolectar y a reciclar la basura. Entonces, nomás así les dijimos, llévennos la basura. Y nos las entregaron así, toda pues desordenada, ¿no? Porque no les dimos una instrucción de cómo hacerlo. Entonces, se los muestro como un caso de que hay que, de un inicio, si queremos implementarlo, tenemos que decirles las cosas bien como las queremos. Entonces, ya ahorita ya construimos nuestro lugarcito para tener nuestro centro de acopio y ya vamos a empezar con una dinámica de lo que son la separación, el plástico 1 y 2 en un contenedor, los inorgánicos que no le podamos dar ningún uso, ¿verdad?, en otro contenedor, el orgánico, y todo el material que es del polipropileno, el número 5, los empaques de galletas que son de papel aluminio, ¿verdad? Todo eso les vamos a pedir que lo pongan aquí para hacer ecoladrillos, ¿sí? Y seguirle dando un uso a esto. Entonces, la plática, la capacitación con los alumnos que ya la vamos a iniciar a partir de la otra semana, pues es eso, ¿qué puedes identificar como orgánico? La comida, las servilletas, esa es una pregunta muy común, ¿dónde ponemos la servilleta? Como está manchada de comida, ya va en el orgánico, ya la vamos a considerar comida, ¿no? Huesos, fruta, pan, café, el filtro para el café también lo vamos a poner aquí en orgánico. Los papeles, el cartón, todo eso lo vamos a separar y les vamos a decir que el cartón lo doblen, pero bonito, que no lo arruguen, sino que solamente lo pongan liso. También las botellas de PET, y aquí pues yo acabo de aprender algo con la conferencia de PET Star. Nosotros la idea que teníamos era pedirles la botella separada de la tapita, ¿no? Pero ya viendo la plática anterior, vamos a cambiar esa estrategia para pedírselas junto con la botella. Las latas de aluminio, vidrio y las taparroscas, porque la idea era donarlas de manera separada. Y entonces, si nosotros seguimos esta lógica y vamos a prohibir el unicel, entonces sería mínimo lo que generaríamos de residuos inorgánicos, porque en realidad todo lo estaríamos utilizando, todo lo que se genera en la universidad, se genera PET, se genera el polipropileno, ¿verdad? Las bolsitas de galletitas, todo eso para los ecoladrillos, estaríamos casi en nada de basura generada si esto lo implementamos y llegamos al 100% de éxito, ¿no? Sabemos que es paso a pasito, que no está rápido, y ya estamos en pláticas con la licenciada Estrella de Canacintra
para que nos explique y nos enseñe cómo hacer los ecoladrillos, porque decíamos, bueno, y con todo esto, la idea es tratar de llegar a cero residuos, ¿no? Y ese es el programa que ahorita tenemos en la universidad. Bueno, con todo lo anterior, hay una necesidad muy grande de que si agarramos plásticos biodegradables, necesitamos implementar un laboratorio de análisis de biodegradación de plásticos. Sí, vamos a trabajar con eso, ¿no? Lo estamos empezando a montar las técnicas para tener en la universidad, pues ser los primeros en poder analizar estos tipos de plástico, porque sí se pueden hacer y es necesario para no estar en la disyuntiva de que es biodegradable, es reciclable. Hacemos el análisis y les decimos si se biodegrada, no se biodegrada, genera microplásticos, no genera microplásticos, ¿sí? Y esos son algunos experimentos que hemos hecho tanto en el postdoctorado como en el doctorado del análisis de biodegradación de plásticos. Pues ya para cerrar, lo que todos decimos, pero que es importante que sí lo llevemos a cabo, que es el rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Esta universidad es particular o depende del TEC de Culiacán? Valga la pregunta. Y la otra, ¿cómo podemos participar los ciudadanos para el ambiente con la universidad? Sí, somos completamente diferentes al TEC de Culiacán. Gracias por la pregunta porque siempre nos confunden. La mitad del recurso le llega a federal y la otra mitad llega a estatal. Entonces lo vamos a considerar una universidad pública. ¿Y cómo pueden participar? Vamos a empezar nosotros ya a recibir residuos. Entonces, a lo mejor tenemos que hacer alguna campaña para invitarlos, ¿verdad?, a que nos lleven a nosotros los residuos, si quieren colaborar. La idea de nosotros es acopiar todo ese residuo y mandarlo a plantas recicladoras, ¿no? Entonces, todo el material que ustedes tengan es bien recibido ahí en la universidad. ¿Alguien más? Ah, sí. Ahorita cuando estaba hablando de que en los bebés hay más residuos de nanoplástico, ¿por qué se da que en los bebés hay más que en los adultos? Yo creo que es por la concentración. O sea, si nosotros consumimos plástico, ¿verdad?, tenemos más masa diluida. O sea, el plástico está diluido en más kilogramos, ¿no? Pesamos 60 kilos, ¿sí? Entonces está la misma cantidad de residuos está diluida en 60 kilos y el bebé pesa 2 kilos, 3 kilos, ¿no? Entonces le llega, como está por parte de la mamá, ¿verdad?, la misma sangre, ¿verdad?, que tiene la mamá, en menos kilogramos se hace más concentrado. Gracias. Y aparte se le va acumulando, tiene razón, se va acumulando conforme se va creciendo, se va acumulando el plástico, sí. Sí. Allá atrás, allá lo van a llevar el micrófono. Pues,
Ahí toca, sí, ahí toca un punto muy interesante que tendríamos que recalcar, que solamente la botella de PET que se haya utilizado para agua, para el refresco, ¿verdad? Que esa en automático se deposite en el contenedor para su reciclaje y que no se utilice para otra cosa. Y ya tendríamos que crear conciencia en el consumidor que lleva sus residuos a los centros de acopio. Es la única forma, porque si lo empiezan, luego que llenan la botellita con el aceite, por ejemplo, ¿no? El aceite es un residuo peligroso. Esa botella ya no se debe de llevar al centro de acopio porque ya está contaminada. Entonces, hay más esa educación ambiental para saber que no lo debemos de contaminar. No, eso no se puede evitar porque no sabemos desde dónde viene. Por eso nosotros desde la fuente lo tenemos que separar, ¿verdad? Aquí la idea es, bueno, fuera que todas las escuelas fueran centros de acopio para que uno desde su casa lo lleve directamente a estos lugares y que no haya riesgo pues de contaminación. Pero sí, eso no se puede evitar. Pues es que imagínese si va en el costal, ¿no? Una que alguien la haya echado y la haya contaminado, ¿cómo la detectamos? Puede ser que el color, que haya tenido alguna transformación y que en la planta la detecten, ¿verdad? Pero yo lo veo difícil de detectar. Por eso mejor garantizar que de los centros de acopio, la gente que lleve esos residuos los lleve bien, ¿sí? Es más la parte ambiental o de educación. Sí. Muchas felicidades, doctora Adriana. Gracias. Felicidades a usted y a la Universidad Tecnológica por este gran trabajo. Muchas gracias. Una sugerencia de la experiencia, al recibir residuos, lo más difícil en la recepción es que lleguen clasificados. Y entonces, si van a hacer esta parte, el primer trabajo muy importante es la educación para la separación. Creo que ustedes tienen un gran público cautivo, que son los alumnos, y tienen otra parte muy grande de público cautivo, que son las colonias vecinas. Sí. El gran problema que hemos tenido siempre que se hace este tipo de trabajos es cómo vinculamos a la población. Es sumamente difícil porque tenemos un proceso cultural muy desordenado. Podemos hacer muchas infracciones sin castigo y entonces los mexicanos somos tradicionalmente transgresores de la ley. Entonces, este es un problema muy serio en este tipo de tareas, ¿no? Yo creo que es un gran esfuerzo. Le comento simplemente que pues ahí está Parques Alegres, que es una institución que que ha organizado varios centros de acopio. Son muy tesoneros y están trabajando en colonias y creo que es un buen vínculo que se puede tener, ¿no? Entonces, nuevamente felicidades. Gracias, gracias por el tip. ¿Se puede? Buenas tardes y felicidades, doctora. Gracias. Mi pregunta es si conoce usted si dentro de las plantas purificadoras existe ya un proceso para eliminar los microplásticos. Sabemos que las purificadoras cuentan con un proceso de filtros, carbón activado, arena, y también pasa por la parte de rayos ultravioleta o cloro, ¿no?, para la desinfección. Sin embargo, pues saber si usted conoce si existe ya algún proceso para eliminar los microplásticos y considerar que el agua que estamos consumiendo pues esté libre de los mismos. Lo que pasa es que es un problema que acaba de detectarse. El tema de los microplásticos, pues acaba de salir lo de la sangre, lo del excremento, lo de la sangre, el agua que están detectando, las botellas con refresco, con agua, sí están teniendo microplásticos. Entonces hay que empezar a ver, ¿verdad?, qué tipo de tecnología se puede implementar ahí.
¿Quieres comentar algo allá atrás? No, ya si gusta pasamos a la entrega de reconocimiento. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, muchas felicidades. Excelente, excelente su participación. La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Roe Sosa por su participación en el primer foro ambiental Biosinaloa. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias. Vamos a dar seguimiento a la conferencia que sigue de una vez. ¿Están aprendiendo mucho? ¿Qué les ha parecido? Una tras otra de bien, bien, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a darle espacio de una vez, Luis, Sí, para la presentación. sí, si gusta continuamos con el siguiente ciclo de conferencias, lo